Tal como lo establece el acuerdo aprobado ayer, esta sesión solemne se realizará en dos momentos. El primero en relación con la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y el segundo para la entrega del reconocimiento Elvia Carrillo Puerto correspondiente al 2025. En estas dos sesiones nos acompañarán diversas personalidades. En consecuencia, solicito a las senadoras y a los senadores Reina Celeste Asensio Ortega, Verónica del Carmen Díaz, Araceli Saucedo Reyes y Emanuel Reyes Carmona, que acudan a recibir a la licenciada Citlali Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, quien asiste en representación de la titular del Poder Ejecutivo Federal. De la misma forma, solicito a las senadoras y senadores Marta Lucía Michel Camarena, Michelle González Márquez, Juanita Guerra Mena, Amalia Dolores García Medina, Alejandra Berenice Arias Trevilla y Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano, que reciban a la ciudadana Cecilia López Pérez, quien en su momento recibirá el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto correspondiente al año 2025. En tanto, declaramos un receso. Se reanuda la sesión solemne. La Cámara de Senadoras y Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos expresa la más cordial bienvenida a la licenciada Citlali Hernández Mora, secretaria de las Mujeres. Quien asiste en representación del Ejecutivo de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. De igual manera, saludamos a la diputada Paulina Rubio Fernández, vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, en representación de nuestra colegisladora, así como también a la ciudadana Cecilia López Pérez, quien será galardonada con el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025. Asimismo, damos la bienvenida a la licenciada Cristina Solano Díaz, directora general de Igualdad Sustantiva y No Discriminación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A las integrantes de la organización civil Quinal Antzetic AC Tierra de Mujeres. A la actriz Tania Viramontes. Así como a las demás personas que nos acompañan el día de hoy y que acuden a esta importante conmemoración en este recinto legislativo. Es un honor contar con su presencia en las sesiones solemnes
en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y para la entrega del reconocimiento Elvia Carrillo Puerto correspondiente al año 2025. Me permito además presentar a mis compañeras y compañeros senadores y senadoras de la mesa directiva presentes en esta sesión. En primer lugar, la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, vicepresidenta. La senadora Sandra Simey Olvera Bautista, secretaria. A la senadora Lisette Sánchez García, también secretaria. A la senadora María Martina Cantún Can, también secretaria. Y nos acompaña en el presidium la senadora Marta Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Compañeras y compañeros, distinguidos, invitados e invitadas. Como ya les comenté, hoy estamos reunidas para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres y ser testigas de la entrega de este importante reconocimiento Elvia Carrillo Puerto a la ciudadana Cecilia López Pérez. De conformidad con el numeral primero del resolutivo cuarto del acuerdo que norma la sesión solemne en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, tiene a continuación el uso de la palabra la senadora Araceli Saucedo, a nombre de la Comisión para la Igualdad de Género. Tendrá la palabra hasta por 5 minutos. Bienvenida, senadora. Muchas gracias, presidenta. Primero quiero sumarme a dar la bienvenida de todas y cada una de ustedes, hoy nuestras invitadas de honor de este Senado de la República. Han pasado 51 años desde que la ONU acordó establecer el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Un día que no debe reducirse únicamente a una fecha del calendario. Este día es reconocer la lucha histórica incansable de las mujeres en México. El 8 de marzo es un día para honrar la memoria histórica de todas aquellas mujeres que lucharon y para quienes siguen en pie de lucha. Conmemoremos este día para no callar, para denunciar, para reconocer y para garantizar cada uno de nuestros derechos. El Día Internacional de las Mujeres, este año 2026, se conmemora bajo el lema Derechos, Justicia y Acción por y para todas las mujeres y niñas. Este año se hace un llamado a la acción para derribar las barreras estructurales que impiden la igualdad ante la justicia. Leyes discriminatorias, protecciones legales débiles y prácticas, así como normas sociales nocivas que erosionan los derechos de las mujeres y las niñas. Cada 8 de marzo somos millones de mujeres las que salimos a marchar, a tomar las calles, a exigir el respeto a nuestros derechos sexuales y reproductivos, a pedir justicia, igualdad, inclusión, una vida digna y libre de todas violencias. La violencia contra las mujeres persiste. Todos los días seguimos superando obstáculos, omisiones y acciones. Enfrentamos resistencias hoy todavía de una sociedad que nos cierra las puertas a las libertades y sobre todo a reconocer nuevos derechos. Hoy reconozco el trabajo de esta legislatura, desde este Senado de la República, porque hemos dejado de lado a los partidos, los colores
y el trabajo legislativo lo hemos sumado en favor de las mujeres y niñas y hoy son una realidad en nuestro país. Quiero aprovechar esta tribuna para reconocer el trabajo de quien preside la Comisión de Igualdad, a la senadora Malú Micher. Tu trabajo frente a esta Comisión de Igualdad, hoy, querida Malú, da resultado, porque has permitido que esta comisión sea la voz de todas y de todos quienes representamos a las entidades federativas. Hemos aprobado reformas históricas de la mano de la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha trabajado desde el inicio de su administración con una agenda legislativa enfocada en la igualdad sustantiva y que me gustaría resaltar una parte de estas reformas que este Senado ha hecho posibles. Una de ellas se ha permitido garantizar la igualdad sustantiva para las mujeres en la Constitución. Se garantizó la igualdad salarial entre mujeres y hombres, trabajo y sueldo igual, es decir, sin distinción de género. Se amplió la obligatoriedad de paridad de género en toda la administración pública federal y estatal para gabinetes en entidades y municipios. Se fortalecieron las medidas de protección para las mujeres en materia de violencia digital, Ley Olimpia, y para las leyes que garanticen que el agresor salga de casa. Se garantizó mayor protección para que las mujeres al frente a esta denominada ley vicaria, violencia contra las mujeres ejercida a través de una tercera persona. Hoy, todas las entidades federativas deberán contar con fiscales de investigación en delitos por razón de género. Se establece además en la Constitución el derecho de todas las personas a una vida libre de violencias. Para mayor coordinación y colaboración institucional entre los tres órdenes de gobierno, se crea el Registro Nacional de Medidas de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños. Sin titubear, desde esta tribuna debemos de continuar garantizando y fortaleciendo el acceso a la justicia para todas las mujeres y niñas, promoviendo sistemas jurídicos inclusivos y equitativos, eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y abordando las barreras estructurales, fortaleciendo el derecho a las mujeres, la igualdad y el empoderamiento. A ustedes, mujeres, somos herederas de una lucha que no ha terminado, de voces que jamás se han silenciado y que seguimos hoy en día abriendo caminos. A cada una de ustedes nuestro reconocimiento, porque gracias a ello hoy tenemos un México con más oportunidades para las mujeres. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senadora. También aprovechamos para saludar la presencia de la doctora Gloria Cariaga, especialista en temas de género y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México. También a Dafne Cuevas, bienvenida, es secretaria de las Mujeres. Se encuentra. Bienvenida. Bravo, bravo. Y también a Adriana Canales, licenciada, activista y luchadora social que se encuentra aquí presente. Conforme al numeral segundo del resolutivo cuarto del acuerdo ya referido, harán uso de la palabra personas senadoras de los grupos parlamentarios, cada una hasta por 5 minutos. Iniciaremos con la participación de la senadora Alejandra Barrales Magdaleno del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Tiene usted la palabra.
Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días, bienvenidos todos y de manera particular, bienvenidas todas. De manera especial, le doy la bienvenida también a todas estas distinguidas mujeres que nos acompañan esta mañana. Sean todas bien recibidas en este recinto. Hoy nos encontramos a días del Día Internacional de la Mujer. Esta fecha no es una celebración simbólica, es un recordatorio incómodo de las luchas pendientes que durante siglos han sido relegadas al silencio. Estas luchas nos convocan a la memoria, pero sobre todo nos convocan y nos motivan a nuestra responsabilidad con el futuro. Y en ese marco es que ya se ha dicho aquí, en unos momentos más, este Senado entregará el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto a Cecilia López Pérez, a quien le damos la bienvenida de manera especial, como ya se dijo, y decimos que al hacerlo estamos honrando una trayectoria profundamente comprometida con la dignidad de las mujeres indígenas, con la defensa de sus derechos. Su historia representa la fuerza de miles de mujeres que han sostenido comunidades enteras desde el anonimato, que han resistido incluso cuando las instituciones no estuvieron a la altura de todas ellas. Y hoy, cuando hablamos de mujeres, es inevitable hacernos varias preguntas, pero yo me quiero detener en una pregunta un poco más amplia. ¿Qué país estamos construyendo para nuestras niñas y nuestras adolescentes en México? Porque es importante reflexionar. La desigualdad no empieza en la adultez, comienza en la infancia, se expresa en la falta de acceso a la educación de calidad, en el trabajo no remunerado que inicia a edades tempranas, en uniones forzadas, en la ausencia de servicios de salud adecuados y en la violencia estructural que limita oportunidades desde el primer día. Se manifiesta también en la forma más extrema de violencia. Datos recientes del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana y del Colegio de México revelan que el 10% de los feminicidios registrados en este país corresponden a niñas y adolescentes, 10%. Esta cifra nos obliga a reconocer que nuestra infancia y nuestra adolescencia se encuentran en asedio. Y cuando hablamos de niñas indígenas, las brechas se profundizan todavía más. Según el Coneval, el 85% de las mujeres indígenas en México viven en situación de pobreza. La tasa de analfabetismo entre mujeres hablantes de lenguas indígenas supera el 20%, frente al 4% que es el promedio anual. En municipios con alta presencia indígena, la mortalidad materna es hasta 3 veces superior a la media nacional. Estos datos no son estadísticas aisladas. Estos datos son realidad, describen condiciones estructurales que marcan el punto de partida de millones y millones de niñas en nuestro país. Eso significa que lastimosamente el lugar donde naces, la lengua que hablas, el contexto en el que creces siguen siendo determinantes. En demasiados casos siguen siendo la diferencia, siguen siendo los que nos indican hasta dónde las mujeres podemos llegar. Por eso es que justo trasciende el ejemplo que hoy nos deja Cecilia López Pérez, porque ella nos demuestra con su trabajo en la promoción de la medicina tradicional y el acompañamiento comunitario que sí es posible construir soluciones desde el territorio. Y también nos recuerda algo más profundo, que el futuro no puede seguir heredando desigualdades. Cada decisión que tomamos en este Senado impacta las vidas de niñas y adolescentes, que hoy muchas están creciendo en situaciones complicadas. Ellas no pueden esperar más, no pueden esperar a que la igualdad sea una promesa gradual. Necesitan seguridad hoy, necesitan educación hoy, necesitan salud y calidad en esa impartición de salud,
requieren respeto también hoy. Necesitan instituciones que funcionen para ellas desde hoy. Por eso el país que estamos construyendo se mide en oportunidades que garantizamos a nuestras niñas. Nuestra responsabilidad es asegurar que ninguna de estas niñas cargue más con desventajas heredadas, que su identidad sea fuerza y no sea obstáculo. Concluyo. Queremos que sus sueños no estén condicionados por su origen. Queremos que para nuestras niñas, nuestras adolescentes, crecer en México signifique que tengan derechos reales, que tengan el derecho a soñar y, sobre todo, que tengan el derecho a tener derechos. Muchas gracias, bienvenidas todas. Muchas gracias, senadora Barrales. Queremos saludar también la presencia de la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, secretaria de la mesa directiva. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Liz Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, senadora. Gracias, presidenta. Cada 8 de marzo no se celebra, se recuerda, se nombra, se incomoda. El Día Internacional de las Mujeres es una fecha para la memoria colectiva. Es el día en el que el país entero debería detenerse a mirar de frente una realidad que viven miles de mujeres: la violencia sistemática. La violencia que se vive en el silencio de los hogares, la que se esconde en las brechas salariales, la que se normaliza en el acoso cotidiano, la que se expresa de forma brutal en los feminicidios. Durante demasiado tiempo, México fue un país donde ser mujer implicaba aprender a vivir con miedo. Miedo a caminar sola, miedo a alzar la voz, miedo a denunciar, miedo incluso a existir plenamente. No porque las mujeres fuéramos débiles, sino porque las estructuras sociales se construyeron para limitarnos. Pero si algo ha demostrado la historia es que las mujeres nunca hemos sido espectadoras pasivas de nuestro destino. Hemos sido protagonistas de la transformación social desde hace mucho antes de que se nos reconociera. Hemos estado en las luchas campesinas, en las fábricas, en las aulas, en los movimientos sociales, en las calles y en las comunidades. Las mujeres siempre hemos estado en la primera línea de la historia, incluso cuando los libros decidieron no mencionarnos. Gracias al movimiento feminista, en sus múltiples expresiones, hoy México vive una etapa distinta en la que las demandas de las mujeres ya no pueden ser ignoradas. Durante los años recientes, con la llegada de la transformación, se comenzaron a sentar bases importantes para contener las desigualdades históricas que afectan a millones de mujeres. Programas sociales dirigidos a madres trabajadoras, apoyos directos para las mujeres más pobres, pensiones para adultas mayores y políticas que colocan en el centro a quienes durante décadas fueron invisibilizadas. No se trató solamente de políticas públicas, sino de un cambio de visión, reconocer que no puede haber justicia social sin justicia para las mujeres. Hoy, México vive un momento profundamente simbólico e histórico. Por primera vez en nuestra vida republicana, una mujer encabeza el Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta. Su llegada es el resultado de décadas de lucha de mujeres que abrieron camino en la política, en la academia, en la ciencia, en los movimientos sociales y en los espacios públicos que durante siglos les fueron negados. El cambio no se limita a la presidencia. Hoy vemos mujeres gobernando estados, presidiendo congresos, encabezando instituciones, tomando decisiones estratégicas para el país. Mujeres que rompen techos de cristal que parecían inquebrantables.
Porque cuando una mujer llega a un espacio de poder, no llega sola, llega con la historia de millones de mujeres que resistieron antes que ella. El 8 de marzo también es un día para reconocer a las mujeres que están haciendo historia en tiempo real, a las que gobiernan, a las que investigan, a las que enseñan, a las que cuidan, a las que organizan comunidades, a las que luchan desde los territorios y a las que desde cualquier espacio siguen empujando los límites de lo posible. Porque las mujeres no solo somos parte de la historia, somos quienes la estamos transformando. Desde el Partido del Trabajo reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo un país donde ninguna mujer tenga que vivir con miedo, donde la igualdad no sea un discurso, sino una realidad cotidiana. Porque la lucha de las mujeres no es una causa aislada, es una causa de justicia, de democracia y de dignidad para todo el país. Y mientras exista una sola mujer que enfrente violencia, desigualdad o discriminación, nuestra responsabilidad como Estado y como sociedad seguirá siendo la misma. No retroceder, no callar y no rendirnos. Esta lucha va por ustedes, mujeres. ¡Que vivan las mujeres! Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Liz Sánchez. Queremos saludar la presencia de la senadora Gina Gerardina Campuzano, secretaria de la mesa directiva, que nos acompaña también el día de hoy en el Presidium. Asimismo, en la fila de invitadas especiales tenemos a la senadora Edith López Hernández, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. A la licenciada Isabela Rosales Herrera, directora general de Agenda y Compromisos Oficiales de la Secretaría de Gobernación. Bienvenida. A la ciudadana Leticia Sánchez Méndez, quien durante nuestra sesión ordinaria nos va a brindar un mensaje en su lengua originaria. Y de igual manera saludamos la presencia de la ciudadana Josefina Bravo Rangel, titular de la Unidad Coordinadora de Proyectos Prioritarios, Vinculación Social y Derechos Humanos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bienvenida. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Meli Romero Celis, del Grupo Parlamentario del PRI. Tiene usted la palabra hasta por 5 minutos. Buenos días. Bienvenidas. Buen día. Gracias. Gracias, presidenta. Buenos días a todas, a todos. Bienvenidas las mujeres de todo México. En unos días más será 8 de marzo y como cada año, millones de mexicanas marcharán por todo el país para alzar la voz. Y lamentablemente, como cada año, habrá muchos que se cuestionen preguntando ¿y por qué marchan? Habrá quienes lo preguntarán por su postura política, habrá quienes lo harán por su educación o su ideología. A las mujeres eso no debe importar, porque la lucha que se debe dar va mucho más allá. A todos esos que se pregunten algo así, debemos responderles con firmeza. El 8 de marzo se marcha porque aún falta mucho en la lucha a favor de las mujeres mexicanas. Respondamos que se marcha porque en México hay más de 133,000 personas desaparecidas y casi 30,000 de ellas son mujeres. Que se marcha porque de entre todas y todos los desaparecidos, más de la mitad de los menores de edad son mujeres.
que se marcha porque tan solo el año pasado, el 2025, fue el año con más desapariciones registradas en México. Alrededor de 14,000 personas desaparecidas en un solo año, 14,000, 25% de ellas mujeres. Respondamos que se marcha porque 7 de cada 10 mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia, cualquiera, económica, psicológica, física, sexual. Y por más capacitación y sensibilización que se intenta, sigue sin bajar esta estadística. 7 de cada 10 mujeres. Respondamos que se marcha porque 4 de cada 10 han sufrido violencia sexual y porque millones de niñas y jóvenes crecen en un país en donde el riesgo de violencia forma parte de su cotidianeidad, desafortunadamente. Que se marcha porque aún cuando en el Congreso de la Unión ya hay una presumida paridad y cuando sí hay gobernadoras, alcaldesas y más, la verdad es que en las empresas, en escuelas, en organizaciones, ahí no hay cuotas que posibiliten a las mujeres lograr esa anhelada paridad. Que se marcha porque más del 40% de las mujeres han sufrido acoso en espacios públicos, en el trabajo, en la escuela, y muchas de ellas por miedo no se atreven a denunciar. Que se marcha porque aún existen brechas salariales en lo público y en lo privado, porque faltan oportunidades laborales y porque sigue habiendo barreras para acceder a puestos de verdadera toma de decisión. Se marcha porque hay 13 millones de mujeres rurales, indígenas, campesinas a lo largo del país que siguen marginadas, que siguen sin tener la tenencia legal de la tierra que trabajan, que siguen sin acceso a crédito o a verdaderos esquemas de productividad. Respondamos, amigas, todas, con contundencia, que se marcha porque no basta con iluminar edificios públicos una vez al año, cuando aún existen miles de familias buscando a sus hijas, a sus hermanas o a sus madres desaparecidas. En muchísimos casos son las madres que están buscando a sus seres queridos y lo hacen solas, con el desdén de las autoridades o las fiscalías locales. Lo hacen con presupuestos que les son negados, aun cuando la legislación obliga a que se destine recursos para buscar a personas desaparecidas. Respondamos a todas y a todos que nos pregunten que ninguno de estos datos son narrativas ni elementos discursivos. Son datos de instituciones nacionales, encuestas oficiales, medios de comunicación y organizaciones civiles serias. Y que estos datos a todas y a todos debe preocuparnos. Por supuesto que no hay soluciones mágicas, lo sabemos. Todo cambio profundo requiere procesos, requiere políticas públicas y sobre todo requiere voluntad política. Precisamente por eso se marcha cada 8 de marzo, para sensibilizar a quienes sí pueden tomar decisiones. Esta es una lucha que no podemos dejar de dar, menos aún cuando se quiere instaurar un discurso de que esta lucha ya se ganó. Claro que no, estamos muy lejos de eso. Desde el grupo parlamentario del PRI seguiremos alzando la voz, seguiremos proponiendo y exigiendo cambios, porque sabemos que es allá afuera donde hay millones de mujeres que también seguirán alzando la voz y que seguirán marchando. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Virginia Magaña Fonseca del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Tiene la palabra hasta por 5 minutos.
Muy buenos días a todas y todos. Sean bienvenidas todas las invitadas. Compañeras y compañeros senadores, el 8 de marzo nació en las calles de Nueva York, en el invierno de 1908, cuando 15,000 mujeres, la mayoría inmigrantes, casi todas jóvenes y ninguna con derecho a votar, marcharon exigiendo pan y rosas. Pan como sustento material, rosas como símbolo de condiciones de vida digna. No pedían favores, exigían la posibilidad de un entorno que no las obligara a sobrevivir, sino que les permitiera vivir plenamente. El 8 de marzo, pues, no nació por medio de un decreto o una sala de conferencias. Un año después, 40,000 trabajadoras textiles se declararon en huelga. Resistieron arrestos, violencia y el frío del invierno neoyorquino. En 1910, la dirigente alemana Clara Zetkin recogió la experiencia de aquella movilización local y propuso ante la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague convertir esa lucha en una jornada anual, coordinada e internacional. 17 países la apoyaron por unanimidad. Lo que me interesa resaltar con esto es que la conmemoración de este día fue construida desde abajo, por mujeres trabajadoras, antes de que ningún organismo internacional nos reconociera. En 1917 fueron también las obreras textiles de Petrogrado quienes un 8 de marzo se declararon en huelga ante la carestía y la guerra. Ese gesto fue el inicio del proceso que culminó con la caída del régimen zarista. La historia de este día es, sobre todo, la historia de mujeres que cambiaron el rumbo de la historia sin pedir permiso. Hoy, desde esta tribuna, mi invitación es a recordar de dónde venimos. ¿Por qué? A pesar de los avances sin precedentes en el tiempo de las mujeres, seguimos debiendo pan y rosas. Y desde esta tribuna nos toca dar cuenta de ello. La igualdad sustantiva que hoy está reconocida en nuestra Constitución deberá de seguirse construyendo con presupuesto, justicia con perspectiva de género, con salarios igualitarios y con un sistema de cuidados. Ese es el trabajo que nos queda y es un trabajo que, desde el Partido Verde Ecologista de México, asumimos con toda la voluntad y con urgencia. México atraviesa un momento inédito. La igualdad sustantiva ya está reconocida en nuestra Constitución. Tenemos una presidenta y una mayoría comprometida con este proceso de transformación. Este es el tiempo de pasar de la consigna a la consolidación, de asegurar que cada avance legislativo se traduzca en mejores condiciones para las mujeres en sus hogares, en sus trabajos y en sus comunidades. Porque gobernar en el tiempo de las mujeres implica profundizar lo construido. Pan y rosas, igualdad y dignidad. Esa es la consigna que nos dejaron. Cumplirla es nuestra obligación como senadoras y senadoras de la República. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Virginia Magaña. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Laura Esquivel Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con su permiso, Presidenta, bienvenidas. Adelante. A todas las mujeres que nos acompañan el día de hoy. Como cada 8 de marzo, estamos escuchando desde estas tribunas discursos llenos de buenas intenciones. Estamos escuchando hablar de un México que todas quisiéramos tener, pero que estamos muy lejos de que eso exista. Yo no quiero hablar del pasado. Además, siempre he creído que la mejor manera
de honrar a todas esas mujeres es dándole voz a las mexicanas de hoy, a las que todavía les debemos tanto. Habrá quienes recuerden a mujeres cuyos nombres quedaron escritos en la historia. Yo prefiero recordar a esas niñas cuyos nombres nunca se pondrán sus letras de oro en ningún lado, ni estarán sus nombres en grandes avenidas de este país, pero que sus historias deberían sacudirnos como país. Habrá quienes hablaron y quien hablen de la presidenta Claudia. Yo prefiero hablar de Daisy, la niña de 13 años que llegó a un hospital en Chiapas en graves condiciones de salud porque iba a dar a luz. Y con ella, hablar de las más de 90,000 niñas que en México se convierten en madres cuando sus cuerpos no están preparados y sus vidas apenas comienzan. Eso no es destino, eso es una falla del Estado. México necesita niñas que sean niñas, no madres, no esposas. Yo prefiero hablar de Rosario, la niña de 14 años que en Oaxaca la vendieron por un marrano, un guajolote y 500 pesos a un hombre que la violaba y la golpeaba todos los días. Sí, en México las niñas se venden, porque en muchas regiones de este país los usos y costumbres siguen estando por encima de la ley y el Estado no hace absolutamente nada o llega demasiado tarde. Yo prefiero hablar de Alexa, la niñita indígena de solo 3 años que abusaron sexualmente de ella y la mataron. Y con ella hablo de las casi 10 niñas y adolescentes que en este país matan cada semana. Porque aquí no importa el sexo, la edad o la condición económica. Aquí se mata a todos por igual. Yo prefiero hablar de Yareli, la niñita de 12 años que murió en Guerrero cuando le picó un alacrán, pero no murió porque le picó un alacrán. Se murió porque en el IMSS no había el tratamiento adecuado. Así que con ella también hablo de las miles de niñas que su vida corre peligro por el desabasto que vive el sistema de salud mexicano. Prefiero hablar de Paloma Nicole, la niña de 14 años que murió después de una cirugía estética. Y con ella recuerdo y hablo de todas las niñas que en este país tienen trastornos mentales, que crecen en una sociedad que las presiona y las obliga a cumplir estándares de belleza imposibles de alcanzar, que hipersexualiza sus cuerpos y las hace olvidar demasiado pronto lo valiosas que son. Prefiero hablar de Marisa, la niña rarámuri que pasa sus días recolectando chiles bajo el sol. Y así como ella, miles de niñas en este país no tienen infancia. Se las han arrebatado porque en lugar de estar en la escuela o estar jugando, tienen que trabajar. Prefiero hablar de Yareli, la niña de 9 años que todos los días camina 16 kilómetros de la mano de su madre para poder llegar a la escuela. Y con ella recuerdo a todas las niñas que recorren sierras, desiertos, caminos abandonados y carreteras peligrosas porque para ellas las oportunidades no llegan, las tienen que perseguir. Ese es el México que viven nuestras niñas, el de la violencia, el del miedo, el de la marginación y la desigualdad, el del abandono y la indiferencia, el de las sesiones solemnes y moradas cada 8 de marzo, pero el olvido los otros 364 días del año. El de las efemérides sobre las hazañas del pasado, pero la angustia del futuro. El de las intenciones buenas el papel y los intereses mezquinos en la práctica. Sigamos poniendo imágenes bonitas en este tablero. Sigamos dando discursos esperanzadores desde esta tribuna. Total, hay millones de niñas que nunca se van a enterar, porque el internet y la luz no llega a sus comunidades, porque como no pueden ir a la escuela, ni siquiera saben leer, porque tienen que trabajar, o tal vez, solo tal vez porque ellas a su corta edad ya entendieron ese México que ustedes no quieren ver, que para ellas su vida no se trata de vivir, sino de sobrevivir. Y mientras estas notas sigan siendo lo que vemos todos los días, no habrá conmemoración del 8 de marzo que pueda ocultar
todo lo que les debemos y en todo lo que el Estado les ha fallado. Las niñas de México no necesitan discursos, senadoras, necesitan un país que las proteja y para eso están ustedes aquí. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Adelante, senadora. Muchas gracias, presidenta. Hoy es un día en el que conmemoramos una fecha sumamente importante. Ciudadanas que nos escuchan en todos los estados de la República Mexicana. El Día Internacional de la Mujer es una fecha para recordar, sí, para reconocer y para comprometernos. Recordar a las mujeres que estuvieron antes que nosotras, a las que marcharon cuando no podíamos votar, a las que alzaron la voz cuando hacerlo significaba perderlo todo, a las que abrieron las puertas que durante siglos permanecieron cerradas. Gracias a ellas, hoy estamos nosotras aquí, porque durante mucho tiempo a las mujeres se nos dijo que la política no era nuestro lugar, que el poder no era nuestro espacio, que la toma de decisiones no estaba en nuestras manos. Durante mucho tiempo se nos enseñó que debíamos conformarnos con observar la historia desde la orilla, desde la cocina, desde una esquina. Pero la historia también nos enseñó algo más, que las mujeres nunca hemos sido espectadoras del destino de nuestra sociedad. Hemos estado presentes en luchas sociales, en las comunidades, en las familias, en la educación de generaciones enteras, sosteniendo muchas veces, sí, de manera silenciosa, el tejido social de nuestro país. Y sin embargo, las mujeres hemos insistido. Insistimos en estudiar, insistimos en participar, insistimos en representar. Insistimos en demostrar que el talento, la inteligencia, la capacidad de liderazgo y la vocación de servicio no tienen género. Hoy México vive un momento histórico porque a diferencia de las que me antecedieron ahorita, en nuestro país hoy estamos legislando con perspectiva de género. En este país las mujeres tienen decisión que durante siglos les fueron negados. Hoy las mujeres ocupamos escaños en este Senado. Las mujeres gobiernan estados, municipios y comunidades. Hoy las mujeres dirigen instituciones, encabezan proyectos científicos, lideran movimientos sociales y transformamos la vida pública de nuestro país. Aquí no nos vamos a parar con cartelitos a denostar lo que hemos construido durante muchos años de lucha. Hoy tenemos una presidenta en el Senado de la República que me antecedió y que luchó y que marchó, Malú Micher, que lucharon y marcharon, y gracias a mujeres como ellas hoy yo puedo ser senadora de la República. Hoy por primera vez durante 200 años de México independiente tenemos una mujer presidenta que nos llena de orgullo, y ese hecho no es un símbolo, ese hecho es el resultado de generaciones de mujeres que lucharon para que la política dejara de ser un espacio exclusivo de los hombres. Es el resultado de mujeres que no se rindieron, es el resultado de mujeres que no aceptaron los límites que la sociedad les quiso imponer durante muchísimos años. Y también tenemos que decirlo con claridad, es la igualdad en los espacios. Esta igualdad no significa que la lucha haya terminado. Ser mujer en México sigue significando enfrentar desafíos profundos. Significa que seguimos caminando con miedo en muchas calles, sí. Significa que aprender desde niñas a que tenemos que cuidarnos más que los niños. Significa trabajar el doble
para poder ganarnos nuestros espacios de trabajo. Significa enfrentar prejuicios que cuestionan nuestras capacidades antes de conocer nuestras ideas. Significa también sostener responsabilidades que muchas veces la sociedad nos ha asignado por el simple hecho de ser mujeres, como el cuidado de la familia, el trabajo doméstico, la vida profesional. Y aún así, millones de mexicanas seguimos avanzando todos los días. Avanzan las estudiantes que luchan por terminar sus estudios. Avanzan las trabajadoras que sostienen a sus familias y después de sus jornadas laborales son madres, son amas de casa, son cuidadoras de los adultos mayores. Avanzan las madres que educan a sus hijas y a hijos con la esperanza de un país mucho más justo. Avanzan las científicas, las artistas, las emprendedoras, las maestras, las campesinas, las médicas, las activistas. Avanzan mujeres que no aparecen en los titulares de las noticias, pero que sostienen todos los días la economía de sus hogares. Y por eso el Día Internacional de la Mujer no es solo una conmemoración, es también un momento para reconocer la fuerza colectiva de millones de mujeres que desde distintos espacios construyen un México más justo. Es un recordatorio de responsabilidad para quienes tenemos voz en las tribunas de nuestro país, responsabilidad para quienes tomamos decisiones en nuestro país, porque cuando una mujer llega a un espacio de poder, no llega sola, llega acompañada de otras mujeres que las ayudan para estar hoy en donde estamos colocadas. Llegan acompañadas de las niñas que nos observan, llegan acompañadas de las jóvenes que sueñan por transformar nuestro país y se llega con la responsabilidad de abrir caminos para las que vendrán después. La política necesita más mujeres porque cuando llega una mujer a la política, la mujer puede cambiar. Pero cuando llega un conjunto de mujeres a la política cambia por sí misma, porque las prioridades cambian, porque la mirada de la sociedad cambia. Se habla de cuidados, se habla de igualdad, se habla de justicia social, se habla de oportunidades reales para todas y todos. Y eso no debilita la democracia, la fortalece. Porque una democracia se escucha a las mujeres y se parece más a su pueblo. Porque hoy, desde este Senado de la República, tenemos que enviar un mensaje claro a las mujeres que nos están viendo. Su voz importa, su participación importa, su liderazgo importa. Que ninguna niña vuelva a crecer pensando que no puede. Que ninguna joven vuelva a creer que sus sueños no se pueden cumplir. Que ninguna mujer vuelva a sentir que su lugar en la historia debe escribirse en silencio. Porque las mujeres mexicanas no solo formamos parte de la historia de este país, la construimos todos los días. ¡Que vivan las mujeres! ¡Que viva México! Y que viva nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Muchísimas gracias. Feliz 8 de marzo. Sororidad, hermanas. Muchas gracias, compañeras y compañeros senadores. El 8 de marzo nos recuerda que cada derecho conquistado ha sido fruto de organización, de persistencia, de insistencia y de una profunda convicción de justicia. Nuestras voces rompieron silencios que parecían inquebrantables. Los rompen hoy y los seguirán rompiendo mientras exista desigualdad. Esta fecha surgió de la reivindicación de las movilizaciones obreras de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando mujeres trabajadoras alzaron la voz para exigir jornadas justas, salarios dignos, condiciones laborales humanas y el derecho elemental a vivir con dignidad.
En fábricas, calles y huelgas, mujeres organizadas desafiaron las estructuras que las relegaban a la invisibilidad. Las tragedias industriales que arrebataron la vida de las trabajadoras, muchas de ellas migrantes, exhibieron con crudeza la explotación, la desprotección, todo lo que enfrentaban en esos momentos. Aquellas tragedias fueron la expresión brutal de un sistema que negaba a las mujeres su humanidad y su dignidad. En 1910 se propuso establecer un Día Internacional para visibilizar estas luchas. En el año de 1917, la fuerza de una huelga de trabajadoras marcó un punto de inflexión histórico y en el año de 1975 la comunidad internacional reconoció oficialmente esta fecha, la del 8 de marzo, como símbolo de reivindicación global. Ha pasado más de un siglo y, sin embargo, las razones que dieron origen a esta celebración, a esta conmemoración de la lucha que dieron origen a este día 8 de marzo persisten. La violencia contra mujeres y niñas, las brechas salariales, la carga desigual de los cuidados, la exclusión de los espacios de decisión y la discriminación estructural nos recuerdan que la igualdad sustantiva sigue siendo una tarea pendiente que estamos construyendo, que seguimos construyendo. Por eso, la fecha del 8 de marzo no es solo para recordar, sí, recordar lo que hemos avanzado todas, pero reconocer lo que aún nos falta por transformar. Desde esta Cámara reafirmamos nuestro compromiso de legislar para cerrar las brechas de género, erradicar las violencias y asegurar que ninguna mujer, sin importar su origen, condición social, lengua, edad o territorio, vean limitado su proyecto de vida solo por el hecho de ser mujer. A las jóvenes que marchan les decimos con respeto y convicción que su indignación es legítima, que su voz es necesaria y que su energía es motor de cambio. La historia demuestra que cada derecho conquistado comenzó con una incomodidad que alguien se atrevió a expresar. Y a quienes cuestionan las formas, les recordamos que lo verdaderamente inaceptable no es el grito, sino la violencia que lo provoca. Por eso, las transformaciones que hacemos desde este órgano legislativo, a partir de las iniciativas que se han enviado desde el Poder Ejecutivo. Las transformaciones profundas, quiero decirles que nunca han sido cómodas. La historia de los derechos humanos es la historia de las incomodidades, incomodidades necesarias, incomodidades de personas que eligieron no adaptarse a la injusticia, sino confrontarla. Por eso, el compromiso desde este Poder Legislativo para que sigamos legislando, reconocer los cambios que aquí se han hecho, reconocer que ahora tenemos en la Presidencia de la República a una mujer, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y que contamos con más de una decena de gobernadoras, que en el Poder Legislativo también al frente estamos mujeres y que somos finalmente en este órgano legislativo más de la mitad que estamos comprometidas a seguir trabajando y que no somos espectadoras de la historia,
somos constructoras, que nos comprometemos por eso a seguir construyendo una patria feminista, a seguir construyendo la igualdad, la justicia, la independencia económica, la soberanía nacional y la transformación. ¡Vivan las mujeres mexicanas! Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de una delegación integrada por legisladoras y legisladores del Parlamento canadiense, quienes acuden al diálogo bilateral en temas de interés para ambas naciones en cuanto a la revisión del TEMEC. Ellas y ellos acuden por invitación de la senadora Cintia López Castro y del senador Alejandro Murat Hinojosa. Sean bienvenidas y bienvenidos a este órgano legislativo. Enseguida, de conformidad con el numeral cuarto del resolutivo cuarto del acuerdo aprobado, se concede el uso de la palabra a la actriz Tania Viramontes. La belleza no dura para siempre. La importancia de lo que somos. Este que ves, engaño colorido que del arte ostentado los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. En quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido, es vano artificio del cuidado. Es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Sor Juana Inés de la Cruz, 1648-1695. A veces solo se trata de estar ahí. La amistad entre mujeres nos hace fuerte. ¿Se puede?, dijo mi amiga. Entra, exclamé sonriendo. Mi jardinillo y mi casa para ti están abiertos. Y es verdad que cuando cruza por la vereda del huerto, inquieta cual pajarillo que pasa dando aleteos, jamás el mastín le ladra ni le riñe el jardinero. Es raro que me preguntes si puedes pasar, agrego. Porque soy tan indiscreta te extraña, ¿verdad? Por eso. Y una sonrisilla suave oculta con el pañuelo. Entra pues, ven al salón. Esas flores que miras en los floreros cortadas son por mis manos de los arbustos del huerto. ¿Qué hago en las tardes? Escribo. Aquí están todos mis versos. ¿Qué hago en las noches? Trabajo, dibujo, descanso, leo. Mis libros, ya los conoces, mas otra vez puedes verlos. Aquella puerta escondida del tapiz entre el rameo, ¿a dónde da?
Ya lo sabes. Al tapiz que abre hacia el costurero y mira los tragaluces y le parece alto el techo. ¿En las noches no te asalta alguna vez el miedo? No hay por qué, yo le respondo. En el jardín cuida el perro. Y mira el cojín de raso y el diván de terciopelo y el piano y la romanza y en la mesa el libro abierto. Los pastelillos, los versos, las flores en el florero. Entonces, ya convencida de que no hay ningún misterio, de que canto, de que río, de que bordo, escribo y leo, mi amiga tranquilizada, satisfecha, ante el espejo se pone sus guantes de perla, me estrecha alegre la mano, baja la escalera presto, huye por el jardinillo, deshojando los almendros. Mariposa dorada, no profanarán tus vuelos las verdades misteriosas que hay en el callado huerto de esa otra casa que llamo casa de mi pensamiento, en esa mansión oculta en la que yo solo entro, no resonarán tus pasos. Amiga, en aquella casa donde es un Dios el silencio, no has de visitarme nunca porque en ella no te espero. ¿Mas no lo sospechas? Vuelve a visitarme y vuelve que tus pesquisas no temo. Hoy, mientras en esta casa te recibí sonriendo, en la otra, en la de arriba, estaba velando a un muerto. Dos casas, de María Enriqueta Carrillo, 1872-1968. Ella hace su entrada al mundo literario bajo el seudónimo de Iván Moscovsky. Entre sombras de dudas y ecos, los prejuicios se asoman. Como dicen que soy una ignorante, todo el mundo comenta sin respeto que sin duda ha de haber algún sujeto que pone mi pensar en consonante. Debe ser un tipo desbordante y que todo produce, hasta el soneto. Por eso, con mis libros lanzo un reto, burlando van los tres por delante. Yo solo pido que él siga cantando para mi fama y personal provecho, en tanto que yo vivo disfrutando de su talento sin ningún derecho. Y ojalá no se canse, sino cuando toda una biblioteca me haya hecho. Pita Amor, 1918-2000. En tiempos donde la grieta se convierte en verso. No esperes que el apego sea parejo. En los días arrebatados tiene que ver con la derrama de hormonas. Y el amor más ardiente prende un día antes de tu luna. Que yo sepa, así son los ritmos entre mujeres. Que no es antinatural, antisocial, antibiológico. Aceptan ya los que más saben de cuerpos y conductas. Disfrutar este amor sin culpa es vivir en el siglo XXI.
Mujeres siempre en movimiento que se atreven a jugar a todo sin salirse de ellas mismas. Nancy Cárdenas, 1934-1999. La justicia. Esperanza como la última luz que no se apaga. Papá siempre olía a café y té de limón. Sus manos eran como árboles. La tarde en que papá no volvió, el cielo fue rojo sangre y la lumbre lloró. Mi corazón se llenó de agua y en mi garganta creció una tortuga. Hay hombres que tienen garras y sus bocas son fuego. Mi abuela dice que ellos se llevaron a papá. Buscaré tus huellas, el camino por donde me han dicho que te vieron. ¿Habrá algún lugar a donde lleven a todos los que la noche nos ha quitado? Quizá ahora son pájaros de rostros grises, aves que vuelan en otro camino, pero su canto sigue aquí, retoñando junto a nuestra boca que los sigue nombrando para que un día regresen. Nadia López García, 1992. Dos mujeres, fronteras invisibles. Como la vez que nos besamos para despedirnos. Una mujer esperaba en el semáforo, nos vio y volteó la cara para hacer como que no existíamos. Regresó otra vez para mirarnos. Entonces, risas y más besos. Te quiero, que tengas un buen día. Yolanda Segura, 1989. Sembrar, florecer, horizonte sin miedo. Una mujer es un bocado de polvo. Una mujer es aquí la eterna dormida al sol, la desnuda, y duerme quieta en la más incómoda postura, bajo el misterio donde todas se apilan. Una mujer es un bocado de polvo junto a muchos bocados de polvo contra los que tropieza un borracho. El polvo adherido al pelo de un animal de sombra, el polvo bajo los perros que buscan en la hondura. Nadie escucha el crujir de huesos y seres blancos. Nadie escucha la construcción del gran dominio, el Coliseo, esas paredes milimétricas sobre los cuerpos vibrando como gotas de niebla. Al cuerpo de la mujer le falta estómago. Ahora, como antes, reina el silencio. Solo suena la agitada respiración de un hombre llenando con vastedad cada segundo. A esta mujer le faltan manos. A esta mujer le falta el grito, garganta. Nunca imaginó a su cuerpo en este llano, bajo el que se edifican las sombras, porque incluso antes, en el final, fue luminoso el apartamento, lleno de nombres nocturnos y niñas bajo la tierra. Nunca apagaron la luz.
que llenó con vastedad cada segundo. ¿Cuál sería un buen fin? ¿Cuál sería un buen fin para un borracho que respira el polvo y deja caer el esputo en este valle donde se escondió la muerte? Bajo lo seco, bajo lo verde, la fiesta de los seres blancos brilla en el crepúsculo. Bajo lo seco, bajo lo verde, un camino se acaba. Y allá, detrás, crecen las muchachas tras los puñetazos, cubiertas de pequeñas cosas ridículas que muerden con impaciencia todo lo que cae en este mundo. Clío Mendoza, 1993. Muchas gracias. Gracias a Tania Viramontes por su intervención. Queremos decirles que en sus escaños se encuentra un folleto donde viene una síntesis de Elvia Carrillo Puerto y también de quien es nuestra galardonada. Esto lo hizo el Instituto Belisario Domínguez, así como también información relativa a la entrega de estos reconocimientos Elvia Carrillo Puerto desde que se instauró por parte de la Comisión de Equidad y Género, que es Igualdad de Género, que preside nuestra compañera Malú Micher. Entonces, que en cada uno de sus escaños se encuentra eso, así como información por parte de la organización Quinal Antestic, que es a la que pertenece nuestra galardonada Cecilia López Pérez, donde también hay un obsequio de 250 gramos de café de la región, que es uno de los cafés mejores del mundo. Bueno, a continuación, el grupo Yolotli, que es un coro que se encuentran aquí presentes. ¿Se encuentran en la parte de arriba? Sí. Bueno, entonces muchísimas desde gracias. ahí va a ser su participación. Pensé que iban a estar en esta parte de abajo, pero entonces empecemos con su participación. Sí. Sean bienvenidas. Muchas gracias. Para nosotras es un honor estar aquí en representación de las voces de las lenguas indígenas de diferentes regiones que están en vías de extinción. Para que nuestra participación sea fluida y ustedes puedan disfrutarlo, les pido que aplaudan hasta el final. Yo les avisaré cuándo es que este corazón de Yolotli, que significa corazón en náhuatl, se despedirá de ustedes. Muchas gracias. Siglos hace que Yolotli canta en el universo. Las mujeres indígenas encontraron consuelo en los cantos del siglo XVI, cantos que pronto traducirían a sus lenguas, como Xicochi con Etzintle. Duerme bien, pequeño niño, porque los ángeles ya vinieron para calmarte. ¡Aleluya! Xicochi, 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 Xicochi con Etzintle. Xicochi con Etzintle. Kaumis hui joko inangelos. Kaumis hui joko inangelos me. Kaumis hui joko inangelos me. Inangelos me. Inangelos me. Xicochi con Etzintle. Kaumis hui joko inangelos. Kaumis hui joko
se encontró con obras de compositores y compositoras anónimas en náhuatl, ya que el talento musical indígena también abarcó la composición musical. Dios Itleconantzine, querida Madre de Dios, Virgen por siempre, mucho te pedimos que intercedas por nosotros en el cielo ante tu querido niño Jesucristo. Ya en sus andares por nuestro México, Xolotl se encontró con valientes compositoras vivas, como Roselia Jiménez Pérez, autora de la plegaria dedicada a la tierra Nam Lunquinal, escrita en Tojolhuinic Otic, Tojolapal.
Caluami. ¿Quién se la llevó? Caluami, 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 Calua, Caluami, 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 Calua, Caluami, 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 Calua. Caluami, 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 Calua, Caluami, 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 Calua, Caluami, 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 Calua, Caluami, 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 Bueno, hemos querido ser breves y con esto, como todo principio, tiene un fin. El corazón de piedra verde de Xolotli, desde luego, les da las gracias por escuchar estas voces que están en vías de desaparecer y algunas incluso ya desaparecieron. Entonces, con esto nos vamos a despedir para que al final nos regalen y nos lleven en su corazón
por los siglos de los siglos. Muchas gracias. Me levanto de la cama. Me preparo para ganar. Platico mucho con mis parientes. Quiero mucho, mucho a mis parientes. Magüey. Muchas gracias. Con estas bellas interpretaciones daremos por finalizada la parte correspondiente al Día Internacional de las Mujeres. Y les queremos agradecer a todas ustedes su presencia. El nombre del coro es Yolotli Ensamble Coro Coral. Muchas felicidades por su esfuerzo, por su trabajo, y pues las despedimos con un gran aplauso. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 100 bis de la Ley Orgánica del Congreso General, en los artículos 56 y 56 bis del Reglamento del Senado, en el decreto por el que se crea el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto y en el acuerdo aprobado el día de ayer, 3 de marzo, daremos inicio a la parte correspondiente de la entrega del galardón del año 2025. Esta sesión la llevamos a cabo desde el año 2014 y se creó para reconocer y premiar a las mujeres mexicanas que han destacado en la lucha